Hola, hola, bienvenidas sean todas las personas a su espacio, a su podcast. El día de hoy es Chisme Purito, hermana. ¿Por qué? Les quiero contar sobre mi experiencia consumiendo hongos, o le vamos a decir champiñoncitos en este episodio para que no me vayan a bloquear, y las enseñanzas que me dejó, las enseñanzas tan poderosas que me dejó esta plantita. Y bueno, para empezar, quiero decirles que yo lo hice muy desde el respeto, desde el conocimiento y desde la información. Así que, bueno, si eres menor de 21 años, pues no te recomiendo para nada. Yo creo que este no es un podcast para ti, porque yo creo que uno puede consumir este tipo de medicinas después de los 21 años, cuando estás terminando de desarrollarte mentalmente, emocionalmente, físicamente. Así que, bueno, si eres menor de 21 años, next. Y como les decía, les voy a hablar en este episodio sobre mi última experiencia consumiendo honguitos. Entonces, como les decía, lo hice muy desde el respeto. Unos días antes yo no consumí nada de carnes, nada de empacados, consumí mucha agua, frutas, verduras, granos, nada de alcohol. Unos días antes igual hice meditación, ejercicios de respiración, busqué una intención específica que quería trabajar en este viaje. Busqué un mantra que se alineaba a esa intención y lo repetía en voz alta. Trabajé como de forma terapéutica. No estoy juzgando tampoco a las personas que lo hacen por diversión, porque chica, mira, cada quien en lo suyo. Pero sí traté de hacerlo como de este lugar de respeto, porque sé que los honguitos tienen muchísima información. Ellos estuvieron antes de que nosotros estuviéramos aquí y van a seguir estando cuando nos vayamos. Así que vi documentales, leí información, escuché muchos podcasts. Y si ustedes buscan realmente, porque sí se ha ocultado mucha información, pero se van a dar cuenta de que los champiñoncitos tienen un poder increíble. Entonces llegó el día de consumirlos. Yo no había comido, el día anterior tuve una dieta muy ligerita. Y ese día no comí nada porque yo sabía que ya lo había comido una vez anteriormente y yo sabía que eso me podría provocar un poco de náuseas. Entonces no consumí nada durante ese día y comí los honguitos, digamos que por tipo mediodía. Los hicimos así chiquititos con un poquito de limón y me los tomé. Y más o menos se tardó unos 15 minutos en hacerme efecto. Entonces, a mí me hace efecto rápido, yo creo que menos de 15 minutos. Al principio empecé a ver muchos colores. Voy a tratar de explicarles en palabras humanas, voy a tratar de transferir esta experiencia a palabras humanas lo más claro posible. Entonces, al principio empecé a ver muchísimos colores, muchísimas figuras, formas. Al principio les puedo decir que vieron que cuando éramos niños nosotros teníamos un lugar imaginario donde jugábamos. Yo empecé a ver como este lugar. Los honguitos es una plantita muy noble, entonces como que empecé en la parte de ahí, como todo colorido, a jugar y así. Y después como la experiencia, mientras abría los ojos sí veía como colores, pero más lo veía cuando cerraba los ojos. Entonces más bien estuve con los ojos cerrados. Para todo esto yo quiero decirles algo muy importante, y es que si es que ustedes en algún momento deciden hacer algo así, tienen que tomar en cuenta que ustedes van a estar en un estado de psicodelia, es decir, vulnerabilidad absoluta. Entonces, tienen que hacerlo primero en un espacio que sea súper seguro, y luego con una persona o con las personas que lo hagan que sean de su entera confianza, porque he escuchado de muchos casos en los que no salen las cosas bien. También si es que ustedes tienen algún tipo de antecedente de enfermedad mental en su familia o esquizofrenia, pues definitivamente no lo hagan. Y siempre traten de hacerlo como... Esto no es un juego, entonces sí traten de hacerlo con la información y con el respeto, y si pueden acompañarse de una persona que las pueda ayudar, pues muchísimo mejor. De hecho, les voy a dejar un contacto cuando termine el podcast para que ustedes puedan ver una persona que hace acompañamientos.
Entonces traten de hacerlo desde esta forma. Entonces una vez que ya estaba en el trip de ver colores y de ver figuras, la experiencia va avanzando y voy viendo ya como figuras sagradas, fractales, como estas figuras que nosotros vemos en las, no sé si ustedes han visto tal vez en los templos como budistas o en estas, no sé, cobijitas o estas mantas de Medio Oriente que tienen así como muchas figuras, este estilo de figuras. Yo sé que eso tiene un significado, sin embargo no estoy tan metida en eso. Entonces empecé a ver estas figuras, siempre yo sabiendo que yo puedo regresar a mi respiración siempre que yo quiera regresar a mi cuerpo. Entonces después la experiencia fue avanzando, empecé a ver algo que yo ya sabía, que es que todos los seres vivos somos energía y que estamos conectados con el agua, que estamos conectados con el fuego, que estamos conectados con la tierra y con todos los demás seres vivos. Entonces empecé desde el lugar que estaba a irme como alejando, como saliendo de mí. Y esta parte es un poco incómoda porque se disuelve el ego y como humanos nos tratamos de aferrar. Eso yo creo que es una de las cosas que más miedo le da a uno cuando está durante el trance, soltar tu ego. Entonces me fui como alejando y viendo desde más lejos el espacio, los lugares, viendo desde una forma como más alejada mi realidad. Entonces me vi ahí tratando de aprender inglés, me vi haciendo como mi cotidianidad, las personas que he conocido y así. Y me iba alejando un poco más, viendo las ciudades de un lugar más amplio, ya más lejos, como viendo el planeta Tierra. Luego más lejos, viendo como la parte ya del universo y tras. Viendo el infinito y dándote cuenta en ese instante y sintiendo, porque no es que escuches voces, sino como sintiendo y dándote cuenta que tú eres todo. Hasta se me hace una cosa aquí en el estómago cuando lo digo en palabras, porque es algo muy loco, darte cuenta que tú eres todo. Y sentir primero como un escalofrío, como... No les puedo explicar en palabras, pero sentir primero como una infinidad, como una calma, como calientito, como cómodo, como habitar todo tu ser, como sentir que estás completo y de ahí ir entendiendo. Entonces, vi muchísimas cosas, muchísimas dimensiones, darte cuenta que la experiencia humana es solo una de la infinidad de posibilidades que hay. Que no es coincidencia que cuando nosotros llegamos aquí no sabemos de dónde venimos y no sabemos hacia dónde vamos. Me di cuenta que el tiempo no es lineal. Por ejemplo, yo podía estar en un momento de mi vida de cuando yo era pequeña, podía estar en un momento de mi vida cuando estaba en Quito, a veces, por ejemplo, regresaba. Entonces, por ejemplo, en un momento yo estaba con mi hermana y con mi prima en Quito y con mis sobrinos, y luego como otra vez respiro y regreso a la experiencia nuevamente como a mi ser. Y yo así como, ¿qué? A ver, ¿dónde estoy? Ah, sí, ahorita estoy en mi realidad de Nueva York. Entonces en mi realidad de Nueva York no está mi hermana y mi prima, porque ellas están en mi realidad de Quito. Y poder como trasladarme no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. E ir dándome cuenta que el tiempo no es lineal y dándome cuenta que existen muchas versiones de mí, primero, más pequeñas y más grandes. Darte cuenta que tú eres ella, pero tú eres yo y tú eres todos los que fueron y eres todos los que vienen. Les digo que es una experiencia demasiado muy difícil de explicar en palabras, pero voy a tratar. Y luego había momentos en los que me iba a otros espacios, otras dimensiones, a otras formas, a otros tiempos, y luego otra vez regresaba.
Entonces tenía que situarme otra vez como en esta experiencia humana. Y había momentos, por ejemplo, recuerdo un momento en el que regresé. En este momento yo estaba con otras amigas, entonces regresé y a ellas les pasaba lo mismo. Casi todas las personas que han estado en este viaje sienten cosas similares. Todos los viajes son diferentes, pero tienen muchas cosas en común. Entonces ellas también como que a veces regresaban como a esta experiencia terrenal y era como, por ejemplo, a mí me pasaba de que me quería levantar al baño y era como que, ¿qué? O sea, ¿por qué quiero ir al baño? Ah, sí, porque esto es parte de la experiencia terrenal. Entonces levantarme y empezar a caminar. Y recuerdo que en un momento era como de que, ¿cómo se camina? A ver, y otra vez como regresar al momento donde estaba aprendiendo a caminar y, sí, caminar se hace así, porque habían tantas infinitas posibilidades que era como que caminar era una de ellas. Y luego iba a ir al baño. Y bueno, fui al baño y mientras estaba en el baño tratando de respirar siempre, de regresar a mí siempre y de repetirme el mantra. Sí, yo tenía una intención, como les dije, y como que los honguitos a la final quisieron mostrarme varias cosas, pero sí como hacer las paces, sí tener una intención para saber qué es más o menos lo que quieres trabajar, pero también dejarte llevar por lo que los honguitos te quieren mostrar. Entonces, recuerdo que cuando estaba así de que haciendo pipí, me di cuenta que los humanos vamos a cada rato a hacer pipí y luego tenía sed. Y yo de que dije como, ¿por qué en esta experiencia humana todo el tiempo tenemos que hacer pipí, caminar, tomar agua y hacer las cosas repetitivamente? Porque todos los días tendemos la cama o lavamos los platos. Y empecé como a observar nuestra experiencia humana y en esto de que estaba explorando esto mientras a la vez me daba cuenta de que estamos conectados aquí en la Tierra con todas estas energías que les decía, el agua, el fuego, el aire, dándome cuenta de que todos somos espejos, de que tu relación es un espejo, que te está mostrando las cosas que vienes a trabajar en esta experiencia terrenal, que tus amigos son espejos, que tus familiares son espejos. Y como ver esta infinidad me hizo darme cuenta que la experiencia humana es una de las más bonitas, porque a pesar de que es una experiencia que conlleva mucho dolor, que hay momentos que nos quiebran y que tiene momentos de mucha oscuridad en general, no solo en la vida de un ser humano, sino como darme cuenta que, por ejemplo, en el día a día, en la experiencia terrenal existe el día y la noche. Existe el verano y existe el invierno. Y existe en los animales, por ejemplo, existen los animales salvajes, pero existen también los animales domésticos. Entonces darme cuenta que hay estas dos polaridades, está la vida y la muerte. Y estas dos polaridades siempre están funcionando juntas porque eso es lo que hace que esta experiencia humana sea tan única y que sea tan bonita que nosotros de hecho hayamos escogido estar aquí. Darme cuenta que yo escogí estar en esta dimensión, en esta experiencia, con las personas que estoy aquí, no es coincidencia y que absolutamente nada es coincidencia. Fue como el conectar con la tierra y con su espíritu es una experiencia única. El espectáculo visual que tienes durante el viaje, la sensación, la energía, que de hecho van guiadas por tu respiración y por la intención, está de locos. Me di cuenta de cómo cada persona experimenta diferentes realidades en su vida a lo largo de su camino, porque tu espacio, tu lugar, tus amigos de cuando eres niño es una realidad totalmente diferente a cuando vas creciendo, a cuando tal vez te casas, a tal vez cuando ya tus hijos están grandes, a cuando envejeces, y ver como desde una manera un poquito más lejana y darme cuenta de que a pesar de que todas las personas vemos la vida desde una perspectiva diferente porque depende mucho del entorno donde creces, donde te rodeas, de las personas con las que estás, a la final todos estamos conectados. Una parte muy loca también en la que fui como a mi Daya más pequeñita
a mi Daya, que estuvo en una época muy triste y muy oscura, que ya les conté en el primer episodio. Y esta versión de mí estaba como muy triste y tenía mucha oscuridad y mucho cansancio, como que no estaba pudiendo lidiar con tanto, y vi cómo abandonó esa realidad y una versión más grande, más adulta de mí, más fuerte, más nueva, o sea, como más renovada, caracterizó esa versión. Y eso fue también muy loco. Vi también como otros multiversos, es decir, yo, pero en otras realidades. Y fue algo como, no entendí bien eso, pero fue como que los sueños también eran realidades diferentes. O sea, cuando estás en un sueño, estás como en otra realidad. No sé cómo explicárselos. Durante el viaje se me vinieron también personas específicas a la mente. Se me vino una chica que se llama Steffi Erres, que es una chica que no sé si ustedes han visto, pero ella vende como esta experiencia de los champiñoncitos. Y la vi, o sea, la vi desde una perspectiva tan grande y a ella tan chiquita ahí, como tratando de explicarles a todos como sobre esta experiencia, o sea, sobre los honguitos y lo que significa. Y se me hizo tan cute tratando de explicarles esta cosa tan grande para nuestra mente. Se me vinieron también las personas que han sido más amables en mi vida, ¿saben? O sea, por ejemplo, se me vino mi vecina del yoga, todo el tiempo estuvo presente en mi viaje, que es una persona que es muy amorosa, entonces como que la vi mucho. Igual mi profe de yoga, que ahora es mi profe de yoga, y muchas personas que han sido como personas muy amorosas y amables, que no han tenido tanta relevancia en mi vida, pero se me venían mucho durante el viaje, haciéndome entender que a esta experiencia nosotros vinimos a amar y que el amor, una vez más, es lo más importante, que es algo que ya sabía, pero creo que necesitaba visualizarlo, y creo que sí, esta experiencia me confirmó así de que sí, tu instinto era cierto. Y eso también, como hacerle caso a tu instinto, que tu instinto no está aquí por nada, o sea, nada es coincidencia. Entonces el hecho de que tengas una vocecita aquí adentro que te esté diciendo, oye, ¿sabes? Esto es mi significado de lo que es el éxito en la vida. Aquí no me siento bien, tenemos que movernos, no vayas a este lugar, o todo lo que te dice tu instinto no es coincidencia. Entonces créele y déjate guiar por su sabiduría. Y en esta infinidad de posibilidades, en esta infinidad de lo que es la naturaleza, en esta infinidad de energía, darme cuenta que tú también tienes todo esto. Al ser todo, tienes la posibilidad de... Te mereces, eres merecedor de tener todo lo que tu corazón anhela, de tener todo lo que tu corazón quiere. Entonces, pensar realmente cuál es tu significado de éxito y todos los días hacer una acción que te lleve hacia ese lugar, porque finalmente lo puedes lograr. O sea, tienes todo el poder y toda la capacidad para poder estar ahí. Saben que también sentí que mi cerebro fue como que se desbloqueó en muchos aspectos. Por ejemplo, el hecho de, no sé, ¿qué les digo? Saber inglés es algo que en ese momento era como de que no es tan complicado, solo trata de disfrutar esta experiencia y trata de todos los días hacer tu mejor esfuerzo, pero eso es algo que ya lo tienes dentro de ti. Y luego llegó la parte oscura. No siempre pasa. A mí la anterior vez que yo hice no me pasó, pero esta vez antes, como les digo, yo tenía una intención antes del viaje. Sin embargo, yo sabía que había pasado por algunas cosas y estaba con la energía súper bajita. Así que antes de tomar los champiñoncitos, yo les pedí que si tenían que mostrarme algo, yo lo iba a aceptar de manera muy respetuosa, que iba a soltar mi ego y que iba a soltar lo que sea necesario, y que iba a aceptar con una actitud humilde lo que tuvieran que enseñarme. Y yo, claro que pueden haber viajes muy oscuros, por eso les digo que siempre es importante hacerlo como desde el respeto, y si pueden de la mano de una persona que les pueda ayudar, porque sí han habido casos en que la psicodelia te vuela la cabeza. Sin embargo, si es que eres una persona que se ha preparado, que ha logrado esta conexión contigo, que tiene sus ejercicios de respiración, sus herramientas, se podrían decir, los viajes oscuros vienen también a mostrarte cositas. Entonces pasó.
empecé a sentirme mal, empecé a sentirme incómoda, sabía que tenía que dejar ese lugar en ese momento, porque yo ya sabía que venía con esta mala vibra, se podría decir en cierta forma, de algo que había estado pasando internamente. Entonces, nada, ya cuando estuve en mi lugar seguro, empecé a sentir mucha incomodidad y bueno, les voy a ser muy sincera aquí. La verdad es que está siendo un poquito de vergüenza de contarles esto, pero creo que es importante. Y como les había contado en el capítulo número 1, yo no he tenido la mejor relación con mi mamá. Y han habido muchas actitudes de ella que me han lastimado muchísimo. Y hay muchas cosas de ella que en algún momento yo odié tanto que yo dije en algún momento de mi vida, yo voy a hacer todo lo opuesto a ella. Entonces, en terapia me di cuenta que no era la solución, que definitivamente ser lo opuesto no iba a sanar. Entonces, claro, está todo el proceso de sanar, pero en esos días tenía como fresquito una situación en particular y empecé a sentir mucha incomodidad y así como no merecimiento y sentimientos no tan bonitos y como de que quería hacer pipí, pero ya no tenía nada que hacer pipí y quería tomar agua, pero ya había tomado agua, entonces no era nada de eso, pero me daba miedo adentrarme en esa incomodidad. Hasta que, bueno, los champiñoncitos me mostraron que lo que era que yo tenía ese terror a ser como ella, a repetir las mismas cosas, a tal vez ya tener ciertas actitudes replicadas en mi vida que eran de ella, pero yo seguir teniendo ese terror a, y si no soy lo que aparento, porque eso me pasó con mi mamá, que ella en su religión era una persona que aparentaba algo que no estaba pasando en nuestra casa, por ejemplo. Y como ese miedo me descolocó. Entonces empecé como a decir, no merezco que nadie me quiera, soy una farsante, no soy nada de lo que digo. Como que al darme cuenta que habían ciertas actitudes. Entonces, en este momento como que no pude hacer bien este trabajo, pero siento que si tú días después, o sea, después de que pasa el efecto, sigues estando con la medicina, se podría decir. Si tú tienes una conexión contigo y usas las herramientas como respiración, meditación, te pueden seguir enseñando cosas. Entonces, yo lo que hice fue al siguiente día ponerme a notar qué era lo que había pasado exactamente en ese momento, qué era lo que había sentido y me puse a hacerme un examen de conciencia y ver qué eran las actitudes específicamente, cuáles eran las actitudes específicas que yo vi que estaba replicando y qué es lo que yo puedo hacer para no volver a repetir esos patrones. Entonces ahí también me di cuenta de muchas cosas, de hecho lo escribí y quería más bien como usar mis notitas para que sea un poco más fresco lo que vi en esta parte del trip. Entonces bueno, primero trabajar en mi relación conmigo es algo que yo quiero hacer y creo que lo he hecho, pero quiero seguirlo haciendo como muy a conciencia, el tema de disfrutar mi soledad y de tener una auténtica relación conmigo. El hecho de, como les decía el otro día, observarme cada día como si fuera un experimento y tratar de conocer todo acerca de mí, porque me di cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me dolió de mi mamá fue el hecho de que tal vez ella no pudiese protegerme. Entonces, darme cuenta desde dónde vino eso en ella. ¿Por qué no pudo protegerme? Entonces fue tal vez por el miedo a quedarse sola, fue tal vez por como el miedo a no soltar esta relación, a estar dentro de una relación tan caótica, tan tóxica y no sé, como no poder ver las cosas claras. Entonces, tal vez lo que le dio miedo a ella fue estar sola y por eso ella no tomó las decisiones adecuadas para protegerme a mí, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para no repetir eso? Trabajar en mi relación, conocerme un poquito más, darme espacios para estar aquí adentro trabajando. Entonces, tratar de ver qué patrones estoy repitiendo de ella y no volverlos a repetir. Puse también como el hecho de
que no me importe lo que las demás personas piensen. Y siento que eso es algo que yo lo estaba replicando, porque hay muchas cosas que de verdad me importa lo que las demás personas piensen. Por ejemplo, un ejemplo así tonto, es cuando yo voy por la calle y a veces yo quiero grabar y a mí, aunque no lo crean, es algo que me da muchísima vergüenza. Y hay veces que ya estoy grabando y suelto el celular y me lo guardo. O dejo de grabar y empiezo a grabar nuevamente y nuevamente hasta que no hayan personas. Entonces, a la final es como de que a esas personas ni siquiera les debe importar, o sea, ya después de que pasan les debe valer. Tal vez en ese momento piensen como, ay, este man se está grabando o lo que sea, y ya, o sea, les va a valer. Y de hecho, si se quedan enganchados en eso es porque ya tienen un problema ellos, no yo. Sin embargo, esto es algo que yo siento que ha estado importando mucho en el último tiempo. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, a mí me causó mucho dolor en mi relación con mi mamá, porque ella, por tratar de aparentar en su religión, con sus relaciones con las demás personas, que todo era perfecto dentro del hogar, no tomó las decisiones correctas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tratar de trabajar en esto, en de que no me importe demasiado lo que las demás personas piensen, en soltar el ego. También como esto es algo que a mí es una de las cosas que más me molestaban de mi mamá, que más me molestan de hecho, porque lo sigo trabajando. Y es como, por ejemplo, el hecho de que ella piense que tiene la verdad absoluta. Entonces, como esto, el hecho de trabajar todos los días en que no tengo la verdad absoluta, en que todas las demás personas tienen vivencias diferentes, que no puedo sentarme a juzgar y a medir si la otra persona está bien o si la otra persona está mal, porque a la final todos tenemos un camino y todos estamos atravesando cosas distintas y a la final todos podemos ver nuestra vida desde nuestra perspectiva y respetar eso. También como trabajar en mi empatía, porque siento que también esto es algo que me dolió mucho de su parte, el hecho de que no haya sentido empatía ni por mí ni por mi hermana. Hubo ocasiones muy específicas que se me vinieron a la mente en ese momento del viaje. Por ejemplo, no sé, mi hermana tuvo a sus niños muy jovencita, adolescente, ella se quedó embarazada a los 16 años, cuando mis sobrinos nacen hubo una negligencia familiar, una negligencia médica. Uno de mis sobrinitos tuvo un problema y tiene parálisis cerebral. Y, por ejemplo, cuando mi mamá se enteró de esto, lo que hizo fue ir al hospital y decirle a mi hermana como, esas son las consecuencias de no obedecer a Jehová, así que lo que te está pasando es las consecuencias de tu desobediencia y básicamente te lo tienes merecido. Entonces, por ejemplo, eso me vino a enseñar que tal vez tengo que trabajar en mi empatía, en siempre ponerme en el lugar de la otra persona y también tratar de, como les digo, ser amorosa y hacerle caso siempre a mi intuición. Esto es algo como ya les había mencionado, pero una vez más siento que en los dos viajes que he hecho, esto lo he anotado las dos veces, como hacerle caso a tu intuición. Miren, aquí puse, hacerle caso a tu intuición y conectar con ella, escucharte siempre. Entonces, después de que pasé este trance, que fue también bastante oscuro y bastante confrontativo para mí, en el que siento que sí sentí como mucho miedo, incomodidad, en ese momento solo tratar de respirar y de repetirme, este viaje va a pasar en un momento. El auténtico confía en el proceso. Y una vez que con humildad transité esa parte oscura de miedo, de incomodidad, los champiñoncitos me dieron un regalito. Y fue así como yo tenía como este rechazo tan grande por la personalidad de mi mamá y este miedo tan grande a ser como ella, hay otra parte que es como les digo, la dualidad, la parte de oscuridad y la parte de luz. Y en la parte de luz estaba las cosas que también soy de ella, o sea, que también aprendí de ella y que son cosas que amo de mí, como por ejemplo el hecho de ser creativa, que es una de las cosas que yo más amo de mí. Lo heredé de ella porque ella es una persona que canta muy bonito, es una persona que le gusta mucho la moda, ella sabe hacer prendas, diseñar prendas, ella trabajó maquillando personas y todo eso, o sea, todas esas habilidades que muchas veces las personas me dicen como soy súper talentosa y yo sé que tengo mucho talento y mucha creatividad, lo heredé de ella.
No solo eso, sino como otras cosas, como el tema de la limpieza, como el tema de ser perfeccionista. Obviamente como que hay que ver muchos contextos y analicé muchas cosas, pero a la final eso me ha abierto muchas puertas, muchas posibilidades y muchas oportunidades. Y ahí entendí una vez más por qué la elegí. Y ese regalito fue algo súper especial dentro del viaje porque me permitió seguir sanando. Todavía sé que es un proceso y que voy a seguir sanando, pero sanar una partecita que no la tenía tan trabajada. Y ya después de esto, después de haber estado en todas estas líneas de tiempo, en todas estas dimensiones diferentes, en este universo infinito, sintiendo cómo se siente ser el todo, explorando tantos momentos de la historia, de la vida, me di cuenta que de algo muy especial, y fue que, que esta no es mi primera vida al lado de Kevin, de mi esposo, que no es coincidencia que él sea una de mis personas favoritas aquí en el mundo. Y cuando llegó ese momento en el que ya quería como que se me baje un poquito el trip, darme cuenta que a pesar de que existe esta infinidad de posibilidades, mi lugar favorito es a su lado. Que a pesar de que existen tantas posibilidades, tantos mundos, tantos años de historia, yo tuve la suerte de coincidir con él en este momento de nuestras vidas y que siempre nos vamos a volver a encontrar en todas nuestras vidas hasta la eternidad. Y que mi lugar favorito de esta experiencia humana es, perdón que me ponga sentimental, pero fue muy lindo darme cuenta de eso, es que mi lugar favorito es aquí, en mi casa, en mi hogar. Sentados los dos viendo una película con Mía, comiendo algo rico y solo sintiendo su presencia. Y también dándome cuenta que en general el resto de personas que están a mi lado también no es coincidencia, que siempre las elijo y que siempre están de diferentes formas, pero siempre están. De la conexión tan poderosa que tengo una vez más con mi hermana. Y saben que también en los dos viajes, tanto en el anterior como en este, al final, en un momento también yo sentía que yo podía apagar el ruido, porque en el lugar donde, Nueva York es súper ruidoso, entonces está siempre la ambulancia, el tren, los pitos, vivo en el segundo piso de un bar, siempre hay bulla, está la música, se escucha cuando pisas las tablas, se escuchan los vecinos, cuando están aspirando, cuando se están bañando, cuando están calentando la comida en el microondas. Y yo en ese momento yo sentía que yo podía callar todos esos ruidos. Yo decía, ¿cómo no me había dado cuenta que solo con mi mente yo puedo silenciar todo esto? Entonces en ese momento así como de paz, de infinita tranquilidad, de verdad una calma que no les puedo explicar con palabras, estando ya con Kevin a su lado, dije como, la anterior vez dije como igual, si es que quiero llevarme algo de esta experiencia, no quiero que se me olvide, necesito llevarme algo conmigo. Y esta vez también pasó lo mismo y dije como, ¿qué es lo que quiero llevarme? Y lo que me llevé de estos dos viajes fue que nada importa tanto. Así que no hay que tomarse tan personal este viaje. De verdad es que es un instante. Como les dije anteriormente, en días el tiempo pasa lento, pero en años es rapidísimo. Y cada instante, cada uno de estos instantes son únicos. Y que la respuesta siempre va a ser el amor, ¿saben? Eso también lo vi en los dos viajes. La respuesta siempre va a ser generoso, ser empático, ser amable con los demás. Cuando puedas darle una sonrisa a alguien, hazlo. Tú no tienes idea de cómo puedes cambiar la vida de otra persona con el amor, siendo una persona amorosa. Y también como terminé súper, súper agradecida. Y ya al final, cuando se me empezó a bajar todo, nosotros le decimos en mi país chuchaqui, pero puede ser guayabo, resaca, cruda, como ustedes quieran, hangover.
Me empezó como a doler un poquito la cabeza, así tal cual, como que un poquito de el cuerpo así como medio raro, no tenía hambre para nada. ¿Y saben cómo lo sentí yo? O sea, todavía un poquito como dentro del trip, sentí que es como que de verdad me salí de mi cuerpo y toda esa incomodidad era porque todavía estaba regresando. Al momento que comí, pedí una de mis comidas favoritas que fue peruanos y cuando comí el primer bocado para mí fue como, ¿qué es esto? O sea, y de verdad que sentí así como las caras, como cuando eres bebé y te dan tu primera comida y es como, ¿qué es esto? Es como explorando los sabores y así. Entonces yo lo vi como algo así. Sin embargo, como les digo una vez más, quiero repetirles esto, que sí, lo hice como desde el respeto, no es algo que lo hago continuamente, de hecho yo lo he hecho una vez por año y si ustedes quieren hacerlo, pues primero les recomiendo que algo que a mí me funcionó fue, antes yo estaba buscando y no lograba encontrar por ninguna parte. Entonces yo dije, ok, voy a trabajar y en el momento que tengan que llegar, llegarán a mí de manera fácil. No solo con los honguitos, yo hace mucho tiempo quiero hacer sapo, quiero hacer ayahuasca, sin embargo no lo estoy forzando porque entendí que cuando tengan que llegar, van a llegar y de una manera fácil. Y esta vez fue así, de verdad, los honguitos llegaron a mis manos de la manera más sencilla posible, o sea, yo no tuve que hacer absolutamente nada. Entonces, eso, y si están pensando en hacerlo, bajo toda esta responsabilidad que les hablé anteriormente y bajo todo esto que acabo de hablarles, 100% les recomiendo, 100% les digo que es algo que uno como ser humano tiene que vivirlo una vez en la vida, poder conectar con ese Dios es algo único, así que háganlo si tienen la oportunidad. Y claro que se me va a olvidar porque somos humanos, entonces ya después cuando estás en la cotidianidad y pasa algo y te hacen enojar, tal vez te olvidas, por eso lo anoté precisamente, pero ahora que lo tengo un poco fresco, quería compartirles eso, decirles que nada es coincidencia, que le hagan caso a su intuición, que nada importa tanto y que lo más importante siempre, siempre, siempre va a ser el amor. Y nada, capaz si les dejo una cajita de preguntas por allá en mi Instagram. Si quieren hacerme cualquier pregunta, pues aquí estoy. Y si no me siguen en Instagram, mi Instagram es @daya.bando. Les mando muchos besitos. Denle en todas esas cosas de suscríbanse, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba mi siguiente podcast. Y ya les seguiré contando acerca de este viaje llamado vida. Les mando muchos besos y abrazos.